Bien, señores, tenemos el placer de tener a Wandy Ramírez Valenzuela, que da San Juan por todas partes. Sí. Vamos a... Sí, Carlos es adoptado por... Ahora que estoy cayendo en cuenta de la situación. San Juan full. Él es de los Mesa. Mira, tenemos a Wandy y quisiéramos plantearle una situación, más que un diálogo, plantearte una situación, porque en el día de ayer se llevó a cabo una elección en Brasil que normalmente no tenía ninguna importancia en el pasado histórico de nosotros. Lo que pasa en Brasil, lo que pasa en América, no importa. Pero nosotros queremos la opinión tuya porque vimos ese resultado. Un resultado que, a pesar de que se esperaba, fue cerrado y tendrá muchas limitaciones en el ejercicio del poder por el Congreso. Pero quiero pedirte que veas lo siguiente. Primero, el triunfo de Luis Ignacio Lula tiene y debe poner a pensar mucho a mucha gente. Le decía a Carlos que tiene que poner a pensar a los brasileños, que su país está dividido en dos. Tiene que poner a pensar en Estados Unidos, que invirtió y no aceptó que un país que ya se veía dentro de los 20 grandes en el mundo, que tú sabes de eso, se vio amenazado su sector multinacional cuando Lula logró que empresas brasileñas construyeran hasta en Florida, fuera de 14 países, que utilizó parte de los recursos de Petrobras en financiamiento, que sumó países aliados financiándole sus obras pendientes con fondos brasileños, condicionándoselo como hacen Estados Unidos con Exim Bank y como hace Europa, condicionándolo, ayudándolo a que sus políticos aliados aprobaran los proyectos brasileños, cosa que no es raro porque la Internacional Socialista se desarrolló siempre en esa dirección. Y finalmente, lo que hace Exim Bank cuando te presta, que da un 15% para inversión local, que generalmente es utilizado en gestiones. Todo eso pone a pensar a Estados Unidos, pone a pensar a Brasil, pero pone a pensar a América Latina, que son Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Todos esos países tienen, a México, tienen países amigos de Estados Unidos, pero con reservas. No van a poder repetir el desplazamiento de las izquierdas, aunque las izquierdas mismas se desplazan, ellos mismos. Wandy, en el ambiente local, tenemos que el PLD, primero Danilo, últimamente Danilo y primero Leonel, hicieron los principales negocios con Odebrecht y son los principales acusados en los tribunales por el gobierno del cambio. Yo te quiero dejar que tú nos cuentes cómo tú visualizas la influencia de ese triunfo en el ambiente local y en el ambiente regional. Muchas gracias, don Julio, Michelle, Alonso. Gracias por tenerme. Yo siempre encantado de estar aquí con ustedes. No me considero un experto en temas de Brasil. Sin embargo, vimos que los resultados de las elecciones fueron de infarto para muchas personas. Sin embargo, la mayoría de los analistas coincidían en que la diferencia entre uno y otro iba a ser de décimas, muy probablemente. Ciertamente, don Julio, muchas personas deberían estar razonando en base a estos resultados.
Yo entiendo que beneficia localmente a la marca PLD, no solo por, digamos, lo que usted decía, que medio lo perjudica, sino que lo beneficia porque Lula ha sido, si se quiere, resarcido por su pueblo, ¿no? Todos sabemos de la persecución que hubo contra él. Yo aquí en este programa, en julio del año pasado, no sé si usted lo recuerda, hablaba y ponía el tema de la judicialización de la política. Lula vivió eso en carne propia, injustamente si se quiere, porque es Lula quien prácticamente redesarrolla, vamos a decir así, Brasil, con un guión muy específico en el cual uno de los pilares fue, vamos a decir, limpiar la justicia, o sea, restableciendo el sistema de justicia en Brasil, lo cual permitió que llegaran grandes inversionistas, que se generara confianza en ese país y que como consecuencia se desarrollara y las empresas... Salió mucha gente de la Exacto. Muchas de las empresas pues se desarrollaran y crecieran desde el punto de vista orgánico. Ciertamente salieron de la pobreza más de 30 millones de habitantes. Yo me sorprendí, yo no sabía, no conocía estos números, pero en 2014-2015, en un evento en el Instituto Superior de Política Internacional en Milano, hablando con el cónsul general de Brasil, en esa actividad donde él era expositor, nos compartía el dato y yo me quedé boquiabierto y entonces empecé a mirar más para Brasil como modelo, digamos, de desarrollo de las políticas que estaban ejecutando y empecé a estudiar un poquito más sobre lo que se había hecho y a escribir y a publicar. Oye, y se mantuvo la gente también fuera de la pobreza, hay que ver cómo fueron los cambios. Sí, ciertamente. Y parece que eso no gustó a algunos grupos que mencionó. Ahí ganó ahora. Que mencionó, exactamente. Wandy, tenemos 3 temas y nosotros vamos, antes de que quiero hablar un poquito de Haití, nosotros dijimos aquí hace un par de semanas que luego del proceso del PLD nosotros íbamos a hablar. Sí. ¿Cómo salimos de tus proyecciones del proceso? Mira, en la Edad Media, un señor de nombre Galileo Galilei decía, y sin embargo se mueve. Y lo ejecutaron, sabemos la historia. Sí, nuestras consideraciones eran que doña Margarita tenía más ventaja en el proceso electoral. Parece ser que algunas cosas le fallaron, se confiaron y esa simpatía que ella tiene, no es que tenía, no, sino que la tiene, pues no supieron convertirla en votos. Simpatía no es voto, siempre se dice, ¿no? Y bueno, le faltó un poco más ahí. Acertamos en el segundo lugar, tú lo recordarás. Yo decía que era Domingo Brito que estaba en segundo lugar y así pasó. Que para muchos pues era el mejor candidato para enfrentar al gobierno de cara al 24. ¿Cómo tú ves el PLD? Ojo, pienso que doña Margarita debe apostar a mediano largo plazo. Yo entiendo que puede ser presidenta de la República Dominicana en algún momento. Entiendo que debe insistir. En el caso del PLD, ¿cómo tú ves que sale de este proceso? ¿Fortalecido, unido o que podemos esperar más divisiones? Definitivamente el escenario cambió. Definitivamente el escenario cambió. Fíjate tú que ahora la Fuerza del Pueblo empieza a quitarle al PRM, no así al PLD, porque ya las cosas están claras. Ayer hubo una juramentación enorme en Monteplata, me parece, o Sabana Grande de Boyá, con dirigentes del PRM, lo cual es una paradoja porque es un partido en el gobierno, ¿no?
que dirigentes del PRM se estén yendo. Bueno, lo que no nombraron, los gravitos. Sí, es posible, pero así en esa cantidad, pues, asusta. Sin embargo, ya lo habíamos previsto eso anteriormente, de que se iba a dar ese canibalismo como resultado del divorcio, del maridaje original que había entre Luis y Leonel Fernández. Yo noto en lo personal, independientemente de los resultados, yo noto un PLD muy unido, lo noto maduro y creo que la candidatura de Abel Martínez, cuando ya viéndola, visualizando los resultados a Domínguez Brito y a la misma doña Margarita, de consolidación, yo veo un partido muy fuerte, muy organizado y mucha gente que, ¿tú crees que ya pensando en el panorama electoral PLD 2024, podríamos estar hablando de que ese partido tome el tamaño que tenía? Sí, entiendo que sí. Esa puede ser la proyección, a pesar de que el gobierno hace y digo, sin el peso de Leonel Fernández estamos hablando. Hace y seguirá haciendo esfuerzos por disminuirlo lo más posible, con las embestidas tipo Brasil. Es probable que ellos sigan eso, sin embargo, es un error. Pero sí, el PLD debe recomponerse a niveles anteriores, muy probablemente. Entiendo que sí. Bien, muy poca gente sabe el conocimiento que tiene Wandy Ramírez del tema haitiano. Desde hace años participa, viaja, se reúne con los líderes y conoce mucha de la gente inclusive que tienen capacidades para dirigir ese país. Wandy, tu situación, últimamente Haití ya, yo digo que es insostenible, se espera lo peor en estos días o que hay que buscar una solución inmediata. Hablando de soluciones y de ese liderazgo que tenga la capacidad de poder conducir a ese país a una rehabilitación, ahí tal vez se habla de que no haya una invasión armada, sino de que vamos a mandar esto en forma de ayuda para cooperar con instaurar autoridades y policías que puedan dirigir o reorganizar ese país. ¿Qué opinas? Mira, Michelle, ciertamente yo pues he estado estudiando Haití por décadas, si se quiere. Primero de manera personal, aunque trabajaba para multinacionales en el sector privado, pero siempre con una especie de pasión, si se quiere, por las cosas que ahí estaban ocurriendo, porque me parecía interesante el hecho de esa separación tan abismal, ¿no? De 5% muy rico, 95% muy pobre. O sea, a mí pues me chocaba muchísimo. Y empecé a estudiar y, por supuesto, pues desde mi posición a hacer relaciones con la élite haitiana y mantenemos esas relaciones pues a todos los niveles, tanto en la parte política como en la parte privada. Yo entiendo que una posible solución a Haití podría ser volver a lo básico, si se quiere. Yo sé de grupos que han estado propiciando, grupos internacionales, ¿no?, que hace poco han estado propiciando, pues, por ejemplo, la vuelta al poder de Jean-Bertrand Aristide con el propósito de reestabilizar, si se quiere, ese país a los niveles anteriores, ¿no?, y retomar a partir de ahí. Pero el problema haitiano en nuestro país no se conoce, nuestras élites políticas no lo dominan, y a pesar de que siempre se jactan de tener o enviar embajadores y diplomáticos conocedores del tema en Haití, al parecer pues no es tal cosa. El principal problema de Haití, lo he dicho aquí anteriormente de sopetón, es que
Haití no crece más de un 1% desde la década del 60. No crece más de un 1%. Así que el origen del problema haitiano, del conodrum, como se dice haitiano, es económico, básicamente. Hay autores que dicen... Tú lo que está diciendo es que parte de las medidas que tenemos que pensar, la comunidad internacional y todo, es que Haití hay que buscarle qué hacer, de dónde crecer. Correcto, correcto. Un modelo, diseñarle un modelo económico, así como nosotros tenemos la zona franca, el turismo, Exacto. de qué vivimos. Exacto. Fíjate tú que Haití, y lo he dicho también anteriormente, Haití y República Dominicana en el 60 tenían el mismo Producto Interno y empezaron a separarse hasta el punto en que República Dominicana hoy es 10 veces el tamaño de la economía haitiana. ¿Entiendes? Entonces es un poco lo que ocurre también entre Europa y Latinoamérica. Europa es 3 veces el PIB de América Latina. Entonces es un asunto de modelo, es un asunto de quiénes dirigen tanto la élite política como la élite empresarial, el mindset de desarrollo que hay entre un grupo y otro. Pero inversión extranjera en Haití es un asunto que quizás, no sé, hasta donde tenemos entendido y por la historia reciente hemos visto que la falta de garantías ha sido un obstáculo precisamente, y que si bien en un tiempo tuvo hasta fue un gran destino turístico, en algunos casos también esa misma falta de garantías fue lo que alejó. ¿Cómo se podría llegar entonces a permitir otras? Habría mucho que hacer para que vuelva a haber una confianza de inversionistas. Mira, hay inversionistas que corren un cierto nivel de riesgo. Yo sé de un fondo de inversión amigo que hace unos años estaba dispuesto, y yo se lo ofrecí al presidente Michel Martelly, está dispuesto a invertir cerca de $20 millones en Haití. Y el propósito y mi planteamiento en esa reunión, en ese entonces, era empezar a crear una especie de clase media en Haití. O sea, financiar proyectos que ayudaran a crear una clase media. Porque sin una clase media eso nunca será sostenible. Que esa es la clase que se ha ido, por ejemplo, por todo en Estados Unidos. Exactamente, y al Canadá, ¿entiendes? Entonces empezar a traer, o sea, si se restablece la confianza, los inversionistas llegarían. Juan, Sí, pero, nos quedan 2 minuticos nada más. El tema de los líderes. ¿Tiene Haití en este momento líderes para poder tomar el timón de ese país? yo entiendo que sí, O sea, hay gente que muy talentosa, son tímidos, hasta ahora no les interesa, no tienen esa vocación política. Yo mismo he tratado de animar a algunos amigos que son haitianos muy pudientes. Y preparados. Muy preparados en las mejores universidades americanas, canadienses, etcétera, Wharton, Boston, etcétera. Entonces, sí, la hay. El tema es ¿Y están en Haití? Están en Haití, muy prósperos, gente que controla 60, 70% de rubros de mercado específicos, amigos que conocemos. O sea, que allá no todo es banda. El tema de banda es un asunto más reciente, ¿no? Hay algo que no se ha dicho y es que es como en Colombia en su momento, ustedes recordarán, las guerrillas, ¿no? El propósito de las guerrillas era proteger el narcotráfico. Uno de los propósitos era proteger el narcotráfico. Para mí que la cosa también, y ese es otro refilón que no se está viendo, o sea, por Haití pasa toda la droga del mundo, o sea, y entonces nos hacemos también de la vista gorda. Ese rico haitiano que uno ve aquí en la calle, que anda en una jipeta grandota, oye, pero en Haití hay dinero para comprar un vehículo de eso. Y uno ve, ¿esas personas se hizo rico en Haití o son personas que se han hecho ricos? O sea, hay una estructura productiva en Haití que permita que haya gente con mucho dinero.
Bueno, claro que sí, porque hay mucha gente con necesidad. Porque yo veo unas marcas, hay unos vehículos aquí que yo digo, oye, yo no sabía que en Haití había calle para esos vehículos. Hay mucha gente con necesidades, entonces sí. Y comen y hacen de todo. Comen y visten, etcétera. Bueno, Es Wandy, interesante. gracias. Cada vez. Yo creo que le manda a decir ahí el comunicador Ariel Lara que lo que tiene que reconocer es que te equivocaste en la predicción del PLD. Bueno, la ciencia es falsificable. Se guayó, dice. La ciencia es falsificable, ¿ok? Pero Sí, también, pero todo lo otro salió como era. no, pero también dijimos aquí, y fue la premisa original, Michelle, de que en República Dominicana tenemos un problema y es que nuestros políticos quieren llegar a la primera y la política es un negocio a largo plazo. Ese era el mensaje principal. Claro, que hay que participar. Tú ves, entonces yo no le veía, digamos, esa posibilidad a Abel a la primera, ¿entiendes? No invalidé su capacidad, pero entendía que había más posibilidad de cara al 24 con la candidata Margarita Cedeño. Bueno, vamos a tener que volver a anunciar otro programa. Sí. Aquí quieren que hable de Jean Charles Moïse, Sí. que puede ser uno. Homo le decíamos. Jovenel Moïse. Vamos a ver después si hacemos otro programa. Un gran con- ser humano, ¿eh? Un amigo me recibió en su casa meses antes de ser ejecutado. Bien. Muchísimas gracias a Wandy Ramírez Valenzuela, quien es analista político y económico y asesor internacional. Gracias por estar con nosotros en Revista 110. Cada vez, Michelle, muchas gracias.